Marcos, el capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 20. Es el pasaje paralelo al que leímos al inicio. La parábola del sembrador. Como les dije al principio, en realidad no es una parábola del sembrador, es una parábola de la tierra y de la semilla. La semilla y la tierra son los elementos principales de la parábola, no el sembrador. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y como parte de su instrucción les dijo: pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Y sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron, y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en un buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean no perciban, y por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Señor, bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Usa, Señor, esta palabra. Tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Que esa palabra toque nuestras vidas, toque nuestros corazones y nos alimente, y nos redarguya, nos instruya, traiga convicción de pecado y transformación en nuestras vidas. Que seamos no solo oidores o olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Estas cosas te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, Maestro y Salvador. Amén.
La Biblia es un libro difícil de entender. La mayoría de la gente piensa eso. Aún los cristianos. Y quiero que le diga algo, la verdad es que es así. La Biblia es un libro difícil de entender. La palabra de Dios es un mensaje difícil de entender a veces. Los mismos apóstoles no entendieron muchas veces lo que Jesús dijo. Los dichos de Jesús les parecieron a veces extraños, medio enigmáticos. ¿Y este qué quiere decir? Y así nos pasa a nosotros. Y así les pasa a muchos cuando leen la Biblia y dicen, esto está difícil de entender. Y hay quienes se quejan de la palabra de Dios por ello. Hay quienes dicen, si Dios quiere comunicarse con nosotros, ¿por qué no lo hace de una manera más clara? El ateo dice, si Dios quiere que yo crea que Él existe, si Dios quiere que yo crea en su palabra, si Dios quiere que yo crea en su mensaje, ¿por qué no se comunica de una manera más clara? De una manera que todos entendamos. De una manera que sea clara para todo el mundo, que no quepa la menor duda de qué es lo que Dios está tratando de decir. ¿Por qué Dios no se comunica, no transmite su palabra de una manera que todo el mundo entienda claramente? ¿Qué tal si te digo que Dios hace eso porque Dios no quiere que todo el mundo entienda? Sí. Jesús lo dijo aquí. Versos 10 y 12. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los de afuera, todo les llega por medio de parábolas. ¿Para qué? Para que por mucho que vean, no perciban. Y por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Bueno, la razón está allí. ¿Quieres saber por qué Dios no comunica su palabra de una manera que todo el mundo la entienda? Porque Dios no quiere que todo el mundo la entienda. Jesús nos dice, a ustedes, a los discípulos, aquellos que están siguiendo al Señor, les he revelado el misterio del reino de los cielos. Pero los de afuera se les dice todo en parábolas, para que oyendo no entiendan. Para que viendo no perciban. Así que mi hermano, Dios revela su palabra, Dios revela su mensaje de una manera que no sea clara para todo el mundo, de una manera que es a veces difícil de entender, porque el propósito de Dios es que no todo el mundo entienda, solo a algunos les es revelado el misterio del reino de los cielos, los de afuera no pueden entender.
Y el Señor dice un poquito más. Verso 13. ¿No entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? Esta afirmación de Jesús es muy importante. Jesús nos está diciendo que la clave para entender su mensaje, la clave para entender las demás parábolas, la clave para entender, de hecho, la palabra de Dios y la revelación de Dios consiste en que nosotros entendamos esta parábola en particular. ¿Cómo que no entienden esta parábola? Porque si ustedes no entienden esta parábola, no van a poder entender ninguna de las demás parábolas. Esta parábola encierra la llave, la clave de la interpretación. Así que es importante que examinemos esta parábola y nos aseguremos de que la hemos entendido bien. Porque esta parábola, dice Jesús, es la clave. Si no entendemos esta parábola, no entenderemos las demás. Y todo será en secreto. Y todo será en misterio. Y todo será complicado. Y todo será difícil de entender. Porque esa es la manera como Dios ha revelado su palabra. Veamos la parábola. El sembrador salió a sembrar. La estamos oyendo, los que crecimos en la iglesia la estamos oyendo de que éramos niños. Pero créame, yo nunca le había prestado atención a las palabras de Jesús aquí. Si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? Ustedes tienen que entender esta para poder entender el resto del mensaje. El sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó junto al camino. Y llegaron inmediatamente los pájaros y se la comieron. ¿Quiénes son estos? El Señor dice, la semilla es la palabra. Y aquella tierra junto al camino donde esta semilla cayó, y llegaron los pájaros y se la comieron. Dice el Señor, estos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Hay gente que recibe la palabra, pero inmediatamente que recibe la palabra, la descartan. Satanás la arrebata. Ese es el ateo tal vez, que usted llega y le habla y dice, yo no creo en Dios, no me hable de eso. Tal vez aquel que se cree muy intelectual y muy educado. Eso son tonterías, eso son supersticiones. Esa es la palabra, la semilla que cae junto al camino. Inmediatamente se pierde. Eso es para la iglesia, la religión, eso es para los niños y las viejas. Yo no tengo tiempo para eso. Inmediatamente la descarta. La persona piensa tal vez que está descartando este mensaje porque es una persona muy educada, es una persona muy intelectual, es una persona con mucha cultura, por lo tanto su nivel intelectual y cultural le permite rápidamente darse cuenta que eso es una tontería.
Pero la palabra del Señor nos dice que es el diablo el que lo tiene ciego y el que ha arrebatado la palabra. ¿Sí? Viene Satanás y le quita la palabra. ¿Ustedes han conocido gente así? Yo he conocido gente así. Uno les habla e inmediatamente, no, dismiss. Sembrado junto al camino. Otros, verso 16, son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero no tienen raíz. Duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Estos son los quitters, los que quit. Estos son los que empiezan. Les he dicho otras veces. Tienen excelente iniciativa, pero pésima acabativa. Empieza muy bien. En Panamá le decimos, son llamaradas de capullo. El capullo del maíz, cuando la hoja el capullo en el que viene envuelto el maíz, esas hojas cuando se secan, si usted le pone fuego, esa cosa se prende así y así mismo se apaga. Decimos, este es llamarada de capullo. Excelente iniciativa, pésima acabativa. Quitters. Reciben la palabra con mucha alegría. La semillita cae, hay un poquito de tierrita ahí en medio de las piedras y la semillita comienza a germinar. Sí, el Señor dice, la reciben con mucha alegría. Son esa gente que cuando se convierten, si eran católicos, cuando se convierten quieren ir a convertir al mismo Papa. Pero rápidamente, dice el Señor, cuando llegan los problemas y la persecución. Mi hermano, cuando se destapa la gusanera, hay dos clases de gente, los que se van y los que se quedan. Es así en la política, es así en la iglesia. Cuando llegan los problemas. Hermano, hay muchos predicadores por ahí que pintan el camino muy maravilloso y dicen, si usted se convierte, el Señor le va a resolver todos sus problemas, cualquier problema. Hermano, ¿usted me ha oído a mí decir eso? Nunca, porque eso no es lo que la Biblia dice. Le voy a decir lo que la Biblia dice. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo mayor que su señor. Si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? De cierto les digo que el día vendrá cuando los perseguirán y los azotarán y sus propias familias los van a negar y los van a arrastrar fuera de las sinagogas y los van a arrastrar delante de las autoridades y aún la gente que haga esto creerá que le está prestando un servicio a Dios. Eso es lo que la Biblia dice. El Señor Jesús dijo, si a mí me pasó esto, si yo viví así, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tuvo donde recostar su cabeza. Si a mí me fue así, agárrese, porque a ustedes les puede ir peor. Pero esto que cae, la semilla que cae sobre la roca, sobre la piedra, es esto, dice la Biblia, que reciben la palabra con gran alegría. Yo los he visto. Yo crecí en la iglesia.
No se convierten, no se pierden ni un culto. Una hora antes del culto están ahí con la Biblia debajo del brazo. Bueno, eso es loable. Eso es bueno. Pero cuando los problemas llegan, ahí vamos a ver quién es quién. Déjeme decirle algo. Nada que valga la pena en la vida se obtiene sin sacrificio. Y el reino de los cielos es eso. Es una perla de gran precio. Que una persona descubre en un terreno y dice que va y vende todo lo que tiene para adquirir ese terreno. Bueno, nada que valga la pena en la vida se obtiene sin sacrificio. Esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Quitters. Estos son los que se rajan. No te me rajes, mi hermano. No te me rajes. Luego el Señor dice que otra parte, otros, son como los sembrados entre los espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra. ¿Sabe quiénes son estos? Estos son los que están busy. Son la gente que están muy ocupados. Muy ocupados. Bueno, en nuestros países no hay trabajo. Pero venimos aquí y tenemos full time, part time y overtime. En nuestro país están los muchachos con la camisa aquí sin camisa, con la camisa aquí tirada en el hombro porque no hay trabajo. Pero aquí no tenemos tiempo para las cosas de Dios. Las preocupaciones de la vida. Estamos ocupados. Hermano. Una de las cosas que le pasa a uno por ser pastor es que cada vez que uno se encuentra a alguien en la calle que no está viniendo a la iglesia, de una vez la persona le saca la excusa de por qué no se ha aparecido en las últimas semanas. Sin yo preguntarle. Pero fíjese, estas que cayeron en los espinos, la palabra que se traduce espinos es una palabra que se usa para referirse a la maleza, la hierba mala, lo que decimos en inglés weeds. ¿Sí? Usted ha visto los weeds, las florecitas esas amarillas que están saliendo por ahí, cómo se apoderan y se consumen su grama. ¿Sí? Eso es. Esas son las preocupaciones de la vida. Hermanos, ustedes los que tienen grama, ¿sí? Cuando usted ve una florecita de esa amarilla aparecer, prepárese. Prepárese porque están taking over, apoderándose completamente de su patio, si usted no hace algo. Esas son las preocupaciones de la vida. Usted se compromete en una cosa, y de repente en otra, y de repente en otra, y de repente en otra. Y cuando usted va a ver, entre el trabajo y la preocupación y el gym y la escuela de los chiquillos y no sé qué, no tiene tiempo para Dios. Hermano, es que el domingo es el único día que yo tengo que vacuumear, tengo que lavar la ropa, las preocupaciones de la vida, los afanes de la vida. Esa es la semilla que cae entre espinos, entre maleza.
Las preocupaciones de la vida la ahogan. Tienen mucho trabajo, tienen muchas responsabilidades, tienen muchas ocupaciones, tienen muchas cosas. Mi hermano, déjeme decirle algo. Y me perdonan si le suena mal. Yo estoy ocupado también. El asunto no es estar ocupado. El asunto es tener las prioridades correctas. Porque si Dios es su última prioridad, usted nunca va a tener tiempo para Dios. Pero si Dios es su primera prioridad, entonces primero está el tiempo de Dios y después está lo demás. La semilla que cayó en las malezas. Y presten atención porque esta parábola es la clave para entender el resto del mensaje. Jesús lo dijo. Pero otros son como los sembrados en un buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El buen terreno. Aquellos que reciben la palabra y dan fruto. Los que no se rajan, los que perseveran, los que se quedan, los que continúan, los que dan fruto. Bueno, fíjese, Jesús dijo que esta parábola es importante para entender el resto de su mensaje. ¿No entienden esta parábola? ¿Cómo podrán entonces entender las demás? ¿Cuál es el punto de esta parábola? ¿Cuál es el punto principal de esta parábola? Que hay 4 clases de suelo, ¿verdad? Hay 4 clases de personas, ¿verdad? Ese es el punto de la parábola. No, mi hermano, ese no es el punto de la parábola. El punto de la parábola es que hay 2 clases de personas. Hay 2 clases de suelo. El suelo que produce y el suelo que no produce. No importa las razones por las cuales el suelo no produce, el hecho es que no produce. ¿Cuál es el resultado final de la semilla que cayó junto al camino? No produjo fruto. ¿Cuál es el resultado final de la semilla que cayó en la roca? No produjo fruto. ¿Cuál es el resultado final de la semilla que cayó en la maleza? No produjo fruto. ¿Cuál es el resultado final de la semilla que cayó en buena tierra? Produjo abundante fruto. Hermano, ese es el punto de la parábola. No que hay 4 clases de gente. Hay 2 clases de gente. No que hay 4 clases de terreno. Hay 2 clases de terreno. Mi hermano, hay 2 clases de gente. Mira, no importa si usted no produce fruto porque se cree muy intelectual y echó la palabra a un lado. No importa si usted no produce fruto porque está muy ocupado. No importa si usted no produce fruto porque le llegaron muchos problemas y se desanimó. Hay 2 clases de personas. Los que llegan a la meta y los que no llegan. Los que llegan al reino de los cielos y los que no llegan. Los que perseveran y los que se rajan. Los que producen fruto y los que no producen fruto. Los de adentro y los de afuera. Y esa es la clave. Solo aquellos que aceptan el mensaje del Señor Jesucristo y producen fruto y responden en obediencia a lo que han recibido, pueden entender el resto del mensaje de Dios. El intelectual quiere entender todo primero. Ese está afuera.
a ese no le es revelado los misterios del reino de Dios. Ese que quiere entender todo primero para entonces decidir si le parece muy racional y muy lógico y él lo puede aceptar, ese es Dios no quiere que entienda. Por mucho que vea, que no perciba. Y por mucho que oiga, que no entienda. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está para satisfacer la curiosidad ni el orgullo intelectual de nadie. Así que, mi hermano, por eso es que la palabra de Dios es difícil de entender. Porque solo aquellos, Dios no quiere que todo el mundo entienda. Dios quiere que solo aquellos que aceptan, que reciben el mensaje del Señor Jesucristo y responden en obediencia y producen fruto y practican lo que han oído y lo asimilan en sus vidas y lo incorporan en su vida. Solo esos pueden entender el resto del mensaje, el resto de la revelación de Dios, el resto de la Biblia. Hay dos clases de gente, los de afuera y los de adentro. Los que reciben el mensaje y obedecen y producen fruto en su vida. Esos son los de adentro. A esos les he dado entender los misterios del reino de los cielos. Esos que están dispuestos a aceptar la palabra con humildad y a ponerla por obra y a perseverar viviendo de acuerdo a la palabra, eso Dios quiere que entiendan. Pero aquellos que no quieren producir fruto, que no quieren actuar de acuerdo a lo que la palabra dice, que no quieren recibir la palabra y ponerla por obra en sus vidas, esos Dios no quiere que entiendan. Ahora, mi hermano, ¿dónde estás tú? ¿Estás adentro o estás afuera? ¿Eres buen suelo o eres mal suelo? A mí no me importan las excusas. No importa si estás muy ocupado, no importa si tienes muchos problemas. Bueno, al final del día, o seguimos y perseveramos, o no. O llegamos a la meta final al reino de los cielos, o no llegamos. Delante del Señor, ninguna excusa es válida. Delante del Señor, ninguna. Bueno, es mejor que te lo diga yo ahora, que tienes tiempo de arreglar el camino, a que te lo diga el Señor allá, al final, cuando ya no puedes hacer nada. Así que déjame decírtelo bien claramente. Ninguna excusa es válida delante de Dios, delante del tribunal de Cristo. Insider or outsider. Los de adentro, los de afuera. Los que producen fruto, los que no producen fruto. A los de adentro, a los que obedecen, a los que perseveran, a los que producen fruto, les he revelado los misterios del reino de los cielos. Esos Dios quiere que entiendan los misterios de su palabra. Los de afuera, los que no le interesa obedecer o escuchar o prestar atención, esos Dios no le interesa revelarles los misterios del reino de los cielos. Hermanos, sí, la Biblia es difícil de entender, porque Dios quiere que solo aquellos que verdaderamente buscan la palabra de Dios y quieren ponerla por obra en sus vidas, la entiendan. Así que yo te exhorto, mi hermano, a que busques con todo tu corazón
El Señor lo dijo a través del profeta Jeremías. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Bendice a nuestras vidas. Usa esta palabra para la gloria de tu nombre, para edificación de nuestras vidas, para guiarnos, para enseñarnos, para corregirnos. Como un padre corrige al hijo que ama, para que le vaya bien. Asimismo tu palabra a veces nos confronta, a veces nos incomoda. Pero sabemos que tú nos hablas como el Padre habla a su Hijo para corregirlo, para disciplinarlo, para guiarlo por el camino correcto, el camino del bien, para que le vaya bien en la vida, en el futuro. Así es tu palabra. Permite que esta palabra caiga en buena tierra hoy. Que nuestros corazones sean buena tierra. Y estemos dispuestos a aceptarla y a obedecer, a dar fruto, a practicar, a poner en práctica lo que hemos escuchado. A perseverar en la práctica de tu palabra, para que cada día tú nos reveles más y más las riquezas de tu palabra, las riquezas de tu reino, las profundidades de tu mensaje, de tu revelación al hombre. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Cantemos un himno más, tal como soy.